Una de las claves con las que nos podemos llegar a quedar es amabilidad, ¿sí? Recordemos, amabilidad. Les propongo, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Cómo venimos? El resto, yo he notado en algunos encuentros que terminamos o terminan de escuchar algo y automáticamente tuco, bajamos la cabeza. Hoy una propuesta, una invitación es a mirar al compañero, la compañera de al lado, conversar un poquito más, ¿sí? Interactuar, ¿sí? Escuchamos varios diálogos, entre ellos, entre dos inteligencias artificiales, ¿sí? Mientras se van preparando, Daniel Monastersky, ¿no? director del Centro de Estudios en Ciberseguridad y Protección de Datos de la UCEMA. ¿Cómo pasó esto? Y también lo vamos a tener a Facundo Malorey, director de la Diplomatura de Data Governance de la UCEMA. ¿Con esto pasó? Sí. ¿Con este? Sí. Para adelante, para atrás. Este para adelante. Sí. Bueno. Acá les cuento que Daniel y Facundo van a estar llevando adelante el panel llamado Data Privacy, protege tus datos con los mejores expertos. Daniel, Facundo, bienvenidos. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Bien. Dani está haciendo sociales, sí. Bueno, buenas tardes. Porque recién me levanto, tengo un bebé de 8 meses y hoy no dormí, así que... Bien. Las primeras caras bonitas que veo hoy, así. Bueno, buenas tardes. Gracias, Grupo Petersen, por la invitación. Gracias a todo el equipo. Es un placer, ¿no?, estar acá, por lo menos sí, para mí por primera vez. Creo que Dani ya estuvo el año pasado. Espero que el año que viene me vuelvan a invitar. A vos ya te invitaron, con lo que el año pasado estuviste bien, ¿no? Si no me invitan el año que viene sabemos por quién fue. Sí, soy yo. Está muy bien. Bueno, es difícil dar una charla después de la charla de Adri y de Adrián, y más siendo dos abogados. La idea, ¿no?, es tratar de hacer algo, no sé si divertido, yo bailar no sé, pero por lo menos ponerle un poquito de onda, y contarles un poco de qué está pasando aquí en Argentina y en el mundo en cuanto a datos personales, ¿sí? Y obviamente me charlo con lo que recién estaba terminando Adri de hablar, que es todo este tema nuevo, por decirlo nuevo entre comillas, de inteligencia artificial. Y bueno, y obviamente, si les parece, a nosotros nos gusta que sea así con Dani, que no sea una charla, trataremos de que no sea una charla aburrida y que hablemos nosotros solamente. Ahí está Cristina, ¿no? Sí. ¿Cómo va? Que sea solamente nosotros, sino que en todo caso, si se puede unir de vuelta, hagámoslo. Bueno, nada, esos somos nosotros, ya nos vieron en persona. Esto es un poco lo que está pasando minuto a minuto en Internet. En este momento estamos hablando y todo esto está ocurriendo, ¿sí? Evidentemente hay mucha información / data que se está subiendo, que se está compartiendo, que algo está pasando. Somos seguramente nosotros gran responsables de que eso esté ocurriendo, y es desde ahí, y un poco lo que vamos a compartir ahora, un estudio que hace sistemáticamente año a año el grupo Cisco en realidad, en donde le viene preguntando a los consumidores, a nosotros, cuál es la percepción que nosotros tenemos respecto de los datos personales, respecto de las distintas legislaciones, respecto de lo que las empresas vienen haciendo, ¿no? Y me parece que es una buena manera de ir metiéndonos en el tema. Ahí está el link, después obviamente se los podemos compartir. Pero un poco esto, como decíamos, ¿no? A medida que los gobiernos promulgan leyes y las empresas buscan generar confianza, los consumidores también estamos nosotros como protagonistas. A veces es como que es más fácil endilgar o hacer responsable a, no sé, tal país o tal estado o a tal empresa porque pasó algo que pasó, con nuestros datos, un leak, lo que fuere, pero también a lo mejor tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestra información, ¿sí? Porque cada vez, como decían allá lejos en el tiempo, hace 10, 12 años empezamos a dar charlas quizás a adolescentes o chicos en los colegios, cada vez que haces un clic, cada vez que subís algo está pasando, ¿no? La famosa frase, think before you post, o sea, pensá antes de
de postear o de subir algo, porque evidentemente eso algún tipo de consecuencia va a tener. Este informe de Cisco, que es una buena, como digo, manera de ir metiéndonos en el tema, resalta que cada vez más los consumidores, o sea, nosotros, y en especial las generaciones más jóvenes, están tomando medidas para proteger su privacidad. Creo que esto es importante, ¿sí? O sea, hay como una cierta conciencia, ¿sí? Después vamos a contar lo que pasó, ¿no? Yo creo que es importante también decir que hay cierta conciencia ahora. La ley en Argentina de protección de datos personales tiene 24 años, es del 2000. Entonces, la conciencia la estamos viendo ahora y vemos que es un habilitador de negocios, el tema de la protección de datos personales, pero durante mucho tiempo en Argentina no hubo nada. No. Y ahora no, más allá de que la normativa ahora tiene tantos años y quedó en el tiempo, no está actualizada, no tiene nada que ver con los frameworks y los estándares internacionales como Reglamento General de Protección de Datos y el LGPD Brasil, hoy en día es lo que les acabo de comentar, es un habilitador de negocios y muchas veces se requiere que vos seas compliance, que tu compañía sea compliance con privacy para poder avanzar en un posible acuerdo comercial. Entonces, más allá de las multas que son ínfimas acá, más allá de todo lo que uno pueda decir que quedó en el tiempo, ser compliance con privacy les da la posibilidad hoy de estar inmersos a nivel global y tener la posibilidad de hacer negocios con todos, ¿no? Porque es un requisito ineludible hoy que se solicita a la hora de poder acceder a ciertas compañías en la actualidad, ¿no? Totalmente. Esto es un poco lo que decíamos también, los consumidores, o sea, nosotros deseamos de alguna manera que los gobiernos asuman el papel principal en cuanto a la privacidad, y después dice y luego las empresas, ¿sí? O sea, nosotros empezamos a percibir este tema como consumidores, insisto, esto sale de la encuesta de Cisco, ¿no? Y obviamente de algún modo tomamos ese rol, podemos, como dice ahí, exigir un poco a los gobiernos, pero también al mundo empresario, al mundo corporativo. Como que empieza, como dice Dani, la realidad argentina es una, la realidad del mundo es otra. Obviamente la charla vamos y venimos un poco para meterle actualidad, pero esto es lo que está ocurriendo, ¿sí? Ese muy lo resaltamos nosotros. Los consumidores están muy preocupados por el uso de la información personal y la inteligencia artificial. Algo de lo que decía Adri hace un ratito y seguramente se verá. Y es importante este tema, que las organizaciones empiecen a tomar medidas. Todo este tema de la encuesta de Cisco, y tiene mucho que ver con lo que ocurre, es el consumidor y la confianza, el consumidor y la credibilidad en las empresas. Porque al fin y al cabo, este informe de Cisco lo que va es el valor de las empresas, ¿sí? La evaluación de las empresas de acuerdo a las medidas o acciones que van tomando en este tipo de cuestiones. Otra cosa importante, sí. Hoy cuando se hace un due diligence, uno de los puntos más importantes tiene que ver con privacy, ¿no? Y acá, para comentarles un poquitito, cuando habla de tomar medidas, es porque hay una preocupación ya existente y real, que es bastante importante, relacionada con la información que hay. No te había visto, ¿qué haces, Andy? Con la información que manejan los empleados dentro de las organizaciones al usar plataformas como ChatGPT, ¿no? Obviamente, antes había un anexo al contrato laboral para determinar qué se podía hacer y qué no con las herramientas informáticas. Hoy en día hay que ampliar ese documento porque realmente está generando muchísimos problemas. Toda la información que se pone en este tipo de plataformas. Ya hay bugs que se descubrieron, esta plataforma en particular tuvo un problema, se expuso información, se podían ver contenido de usuarios que habían usado esta plataforma, entonces hay que tener cuidado con temas de secretos industriales, con datos personales, con datos sensibles, con datos críticos, y hay que capacitar para que entiendan un poco en toda la organización la importancia de que puede ser un vector de ataque este tipo de cuestiones si no se maneja con tiempo y con constancia, ¿no? Sí, señor. Bueno, avanzamos un poquito porque estoy viendo ahí el tiempo que va avanzando. Mira, Dani, marco legal en Argentina y en el mundo. Esta figura también surge ahí de este informe de Cisco, y independientemente de los países, queríamos con Dani quedarnos en el promedio, ¿no? El 46, casi la mitad
de los consumidores tiene conciencia que existen leyes de privacidad, depende del país un poco más, un poco menos. Esto es un poco lo que decíamos, es una cierta tendencia a, independientemente de lo que está ocurriendo en la Argentina, esos 24 años que dice Dani, que ahora vamos a ver un poquito cuál es el estado actual, pero es como que el tema este está, ¿sí? Hace algunos años, durante varios años, con Daniel y con nuestra gente, era, digamos, muy complejo y muy difícil hablar de datos personales porque casi que nadie te da bola, ¿sí? Por suerte, nos dedicábamos a otra cosa, ¿no? Porque era muy difícil en los últimos, como digo, en los últimos 20 y pico de años decir, no, bueno, vivimos o tratamos de desarrollar nuestra profesión como especialistas o como personas que se dedican a lo que es privacy y datos personales. Hoy por hoy, de un tiempo a esta parte, tema de datos personales, tema de privacy, empieza a estar cada vez más, primero top 10, después estuvo top no sé qué, hoy por hoy está dentro de los 1 o 3 temas más importantes de cualquier organización. Y seguramente, bueno, donde ustedes trabajan, el tema este es más que importante. Esto vamos a pasar rápidamente, pero para ver un poquitito qué pasa en Argentina, lo que les trajimos acá es dónde arranca todo el tema de datos personales en Argentina, que arrancó allá lejos en el 94, cuando se reformó la Constitución, y el estado donde estamos ahora, que es el siguiente. En junio del 2023 se presentó un nuevo proyecto de ley en el Congreso. Fue un trabajo colaborativo que organizó la Autoridad de Aplicación, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública. Nosotros, digamos, tuvimos la oportunidad de sumarnos a distintas mesas de trabajo. No fue un proyecto de ley que se hizo en una mesa, sino que en realidad hubo muchas personas que tuvieron y tuvimos la oportunidad de colaborar por experiencia, por visión. Se abrió a todos los sectores. De hecho, en estas mesas de ayuda, nosotros con Dani fuimos más por el lado de la academia, por el lado de la Universidad del SEMA, pero hubo empresas, hubo bancos, hubo ONGs, y por supuesto la Autoridad de Aplicación tomó, digamos, todo aquello que creyó relevante o importante, y finalmente se terminó consolidando en este proyecto. Ahí son un poquito las mesas de debate que le comentábamos. Este es uno de los objetivos que se propuso el proyecto. Queremos avanzar un poquitito para focalizarnos en algunos temas que creemos que tienen Esto está impacto, presentado, ¿no? en el Sí. Congreso, está en diputados ya, hace un año. Exactamente. Así que Importante el segundo punto, un lenguaje neutro para sostener. Cuando uno lee la ley 25326, que es la nuestra, la que tenemos en Argentina, la que queremos y amamos mucho, que tiene 24 años, fue una ley muy sabia allá en el año 2000. ¿Sí? Imagínense, esto es algo que nosotros a veces hacemos, hoy no nos da mucho el tiempo, pero este ejercicio lo hacemos en algunos otros eventos, solamente se los tiramos para que ustedes lo piensen, y es cómo sus bancos, sus organizaciones, sus empresas trabajaban en el año 2000. Seguramente el alto porcentaje era papel, ¿sí? El alto porcentaje era papel, y había algo que a lo mejor empezaba a ser digital, el mail, no sé, algún mensajero, etcétera, ¿sí? En ese momento no existía el concepto de nube como existe hoy, ¿sí? Claramente no. En ese momento no había redes sociales, ¿sí? Imagínense lo que pasó en 24 años. Nuestra ley, 24 años, está viejita, está medio cascoteada, pero va. ¿Va por qué? Porque la del año 2000 fue escrita más o menos igual con ese lenguaje tecnológicamente, que es importantísimo, porque si uno se apega o utiliza un lenguaje, la ley mañana, con todo lo que hablaba recién Adri, con todo lo que nosotros charlaremos y lo que seguirán los demás expositores, te quedó vieja, ¿sí? Y la idea no es tener una ley vieja, sino al contrario moderna. Está orientado, como siempre, estas leyes, a pesar de que pueden a veces molestar a algunos, pero está orientada en lo que es la protección de todos nosotros los que estamos sentados acá, ¿sí? El objetivo de la ley es que todos nosotros que somos titulares de datos tengamos, digamos, claros cuáles son nuestros derechos y que en todo caso a lo mejor golpeemos la puerta de las distintas empresas, organizaciones, bancos y digamos, che, ¿qué tenés mío? ¿Sí? Esto que tenés mío no sé si me gusta, a lo mejor lo podés borrar o en todo caso, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo metiste dentro de una IA? ¿Cuál termina siendo el resultado? Bueno, está centrada o focalizada desde ahí. Esto es importante, ¿sí? Así como la ley de defensa del consumidor también está focalizada en el consumidor y a las empresas no les gusta nada, bueno, la ley de datos personales está focalizada en todos nosotros. Y obviamente es la dicotomía, nosotros como personas que trabajan en organizaciones. Obviamente, con nosotros como personas la ley no creo que no nos guste, nosotros como personas que trabajamos en las organizaciones a lo mejor nos aprieta un poquito el zapato y
tenemos que trabajar un poquito, a lo mejor ponerle un poquito más digamos, de capacitación, un poquito más de presupuesto a determinadas áreas y lo que fuere, no sé. Esto obviamente va por mi parte, el comentario del presupuesto. El tema de la responsabilidad proactiva y demostrada también es un punto importante, lo vamos a ver un poquito más adelante, y todo el tema de la libertad de expresión y todo da para muchísimo más, lo pusimos, pero no vamos a charlar porque si no, no llegamos. Algunos temas importantes, un poco para ver la actualidad, ¿sí? Hablamos de consentimiento. Consentimiento es la base de legitimación. Una organización, una empresa, cualquiera de las organizaciones donde ustedes trabajan, puede tratar datos, puede tener nuestros datos personales porque probablemente en algún momento dado nosotros le dimos el consentimiento, ¿sí? Si no tengo ese consentimiento, me debería preocupar un poquitito, ¿sí? ¿Cómo llegué a tener el dato de Daniel o mío adentro de una base de datos? Veamos un poquito para atrás, a ver dónde conseguí ese consentimiento, ¿sí? Esto un poco explica el primer punto. ¿Por qué hay una denuncia en la Agencia de Acceso a la Información Pública para que se investigue si WorldCoin incumple o no con la normativa argentina? Y desde agosto del año pasado no hay ninguna novedad. Justamente por esto. Porque la ley actual no tiene nociones vinculadas con datos genéticos, biométricos, etcétera. Entonces, están como atados de manos. Exactamente. Y todos le piden a la agencia que haga algo, pero no encuentran todavía desde dónde, dentro de la regulación, cómo pueden avanzar para aplicar algún tipo de sanción. Totalmente, ¿no? totalmente. Y en Europa está parada la operación, ¿no? Sí, exactamente. Bien, este es otro punto muy, muy difícil de entender. Si hay abogados o abogadas en la sala, después si quieren lo charlamos, el tema de la aplicación extraterritorial de estas leyes, tanto el reglamento europeo, ley brasilera, la nuestra, o cuando sale la nuestra, es un tema que no terminamos de entender cómo. Las leyes se aplican dentro de las fronteras de un país, ¿cómo es que se pueden aplicar más allá? Bueno, esto es importante, ¿sí? Esto es importante, y esto es importante porque compañías multinacionales que operan en la región a lo mejor tienen que estar cumpliendo con reglamento europeo, o a lo mejor tienen que estar cumpliendo con ley brasilera, y dicen, pero yo en Europa sí tenés que cumplir, porque a lo mejor haces oferta de bienes y servicios europeos, o a lo mejor haces oferta de bienes y servicios a brasileros. Y ¿sabes qué? Para los brasileros y para los europeos, esas leyes se deben aplicar ahí. Después vemos cómo, ¿sí? Pero la ley nuestra o el proyecto de ley nuestro va a salir, cuando salga, con el mismo concepto, ¿sí? Nada, eso, me quedo con eso. Consentimiento, tema importante, lo dijimos, tiene que ser previo, libre, específico, informado, inequívoco. Insisto, pensemos un poquito cómo estamos manejando los datos personales en las organizaciones. Yo cuento, ustedes cuentan con este consentimiento, yo se los di de esta manera, o simplemente, no sé, a lo mejor navegué, completé un formulario, vaya a saber si ese formulario tiene un checkbox, vaya a saber si tiene algún disclaimer por ahí abajo que me pusieron. Digo, este es un punto importante, ¿sí? La organización, la empresa que tenga ese consentimiento, en principio va a poder hacer de todo, ¿sí? Si no tengo ese consentimiento, probablemente es a donde, digamos, uno tiene que ir a buscar, ¿sí? Hay plataformas que, digamos, trabajan o venden o ofrecen lo que son los gestores de consentimientos, ¿sí? Algunas recontra grandes y conocidas, nosotros no venimos a vender nada acá, pero digo, hay mucho de esto a nivel mundial. Entonces, no es como hace algunos años uno dice, no, bueno, pero ¿sabes qué? Yo no puedo guardar todos los consentimientos de las personas que visitan mi página. Tengo cookies, pero no sé. No, sí, tenés que hacerlo. Y hay herramientas que hoy por hoy te lo permitirían hacer, incluso algunas mucho más económicas que otras, y cumpliendo el mismo objetivo de que tenés que guardar ese log de esa persona el día que se conectó y que te dijo que estaba ok que vos hagas este tipo de cosas con sus datos, ¿sí? Este es un tema muy, muy importante. Bueno, no creo que sea a lo mejor el caso de ustedes, de los menores, pero es importante mencionarlo, ¿sí? Los 13 años pasan cosas por debajo y pasan muchas cosas por arriba de los 13 años. Si de casualidad en sus organizaciones llegaran a tener datos de menores de 13 años, bueno, piénsenlo un poco. Las normativas mundiales son bastante cautas con este tema, ¿sí? Las pasarelas de pago, bueno, hay varias, las plataformas, las redes sociales. 13 años es como se fijó ahí, ¿sí? Sin irnos de tema, creo que el anteproyecto que está siendo enviado al Congreso respecto a la criminalidad de los menores también habla de 13 años, ¿sí? Es como que es algo que viene bastante por ahí. Bien, avanzamos un poquito. Esto es algo también muy, muy importante, y es algo que con Dani siempre nos gusta preguntar. Y esto es lo más divertido. Esto es lo más divertido. ¿Por qué
uno lee por todos lados que hay incidentes reportados, uno se mete a leer medios internacionales y dice, uy, mirá, hackearon una brecha de seguridad, no sé qué, y acá en Argentina nunca pasa nada. ¿Por qué? Porque somos buenísimos. Porque obviamente no hay nada, digamos, que, o sea, todo lo que hacemos en las organizaciones argentinas son espectaculares. No, simplemente porque no hay obligación de denunciar, por lo menos por ahora, ¿sí? A nivel público sí, pero a lo mejor a nivel privado no. Entonces en Argentina es una frase muy poco feliz la mía, pero los bancos viva la fiesta, los bancos ¿no? están obligados. Los bancos están obligados, pero digo, los organismos públicos también, ¿sí? Hay una recomendación que está ahí publicada ya hace algunos años, pero las organizaciones privadas medio como que acá no pasó nada. No, se me fugaron los datos, no. Es un tema complicado porque a veces una organización es víctima de un ransomware y tiene una brecha de datos, un compromiso de datos, y tiene que, en el comité de crisis, en el comité de ciberseguridad, tienen que definir qué hacemos. ¿Denunciamos? No denunciamos, porque si denunciamos y hablamos abiertamente y notificamos a los clientes y a todos que ha habido un data breach, vamos a tener que denunciar este hecho en la justicia penal también. Se van a enterar que hay una denuncia penal, entonces también vamos a tener que denunciar el hecho en la Agencia de Acceso a la Información Pública, pero como no es obligatorio, entonces a veces no se denuncia nada para evitar estos problemas y porque la normativa no lo obliga, pero en la reforma sí. Y en un convenio que está por entrar en vigencia en breve, el 108 Plus, también se habla de la obligación de notificar los incidentes de ciberseguridad. Totalmente. Por eso. Ahí les pusimos 48, 72 horas, no porque estamos confundidos, sino una porque... discusión esa. Claro, en el proyecto o en la visión original de la agencia eran 48 horas y el anteproyecto terminó... ¿Vos querías preguntar algo, Andrés? Terminó siendo 72, que es, si se quiere, un estándar más o menos aceptado, ¿no? a nivel mundial. Sí, el reglamento europeo es 72. Sí. Y Brasil también. Che, sí, señor. Una preguntita. ¿Y esta obligación de reportar solo se referirá hacia el incidente de seguridad involucró datos personales? O porque suponete que, como vos dijiste, yo tengo un ataque de ransomware, tengo un robo de información. Por ahí al principio no entiendo que son datos personales. Te cuento cómo es, porque es una pregunta recurrente, no porque no sea buena, sino porque está bueno aclararlo. Muchas veces dicen, ¿pero qué vamos a denunciar si no tenemos nada? No hicimos el análisis de los logs, no sabemos qué hay, si hay compromiso de datos, si no. Como se habla de responsabilidad proactiva, lo que hay que hacer, si querés denunciar y notificarlo, es informar que hubo un compromiso y que se esté investigando y que apenas uno tenga conocimiento de acuerdo a la investigación interna que se esté haciendo, se va a ir informando. Tenés el principio como de debida diligencia, de que vos lo notificás. Vos lo notificás y después... Capaz que 15 días decís, no, mira, entraron a un servidor... Te muestro... Y no pasó nada, o, iba a decir una mala palabra, o no tengo idea de lo que pasó y me entero porque un día se publican datos o porque por el mercado negro. Para eso es clave, y tu pregunta está muy buena, dejándolo del chiste de Dani, para eso es clave, obviamente, tener los deberes previos hechos antes, ¿no? Todo el tema de la clasificación de información, saber qué tenés, saber dónde tenés. Acá el famoso tema de, todo está corriendo en este servidor y mis copias de seguridad están corriendo en el mismo servidor y me tomaron el servidor. No tengo nada, o sea, mañana no puedo abrir la empresa. Mirá, ¿sí? Vinculándolo con la temática de fraude, porque supongamos que, y hoy está pasando un poco, lo charlamos con Andrés, yo soy una empresa, en mi empresa me la hackean y no me entero. O pueden hackear la máquina de la persona que opera las transferencias bancarias o accede a banca empresas para operar. Obviamente hoy esa empresa no hace ninguna denuncia y un día le meten un fraude y ahí llama al banco y dice me robaron me transfirieron 100 palos y hace un escándalo y resulta que al tipo lo hackearon hace un mes, entonces, pero nunca lo reportó y el banco o la fintech que se ve afectada dice, che, pero vos sos un colador, o sea, voy a tu empresa y encuentro que hay 800 máquinas hackeadas. Eso es uno de los puntos que no está claro en ninguna de las normativas porque dice que se tiene que notificar a las 72 horas de haber tenido conocimiento del hecho. Claro. Pero digamos, para el proveedor de un servicio financiero, digamos, el hecho de que tu cliente haya sido vulnerado, si ahora ese cliente
obviamente tiene la responsabilidad, capaz que no se entera que tiene un troyano bancario de hace 10 años corriendo en la máquina, Sí. pero va a tener la obligatoriedad de denunciarlo. Y ahí el banco o la fintech se podría decir, che, si después tenés un problema, que tenés un fraude porque te vulneraron todas tus identidades de acceso a mi plataforma, mi billetera, lo que sea, fíjate que ya te había pasado a vos antes. O sea, esto daría un elemento más para la proactividad en la prevención del fraude. Totalmente. No solamente un tema de la protección del dato personal. Sí, insisto, igual aquí se ve siempre desde el enfoque del titular del dato, como decís vos, ¿no? Y eso es lo importante, porque de eso es lo que estamos hablando. ¿Te Bueno, nada. puedo hacer una consulta? Sí. Disculpa, un poco en línea con lo que dice Andy. El proyecto ¿quiénes fueron los que asesoraron? Porque, digamos, no conozco nada en profundidad, ni mucho menos. Digo, pero se me viene a la cabeza la ley de alquileres, digamos, que Ok. algún genio la escribió y después fue inaplicable, peor, la aplicaron y fue un desastre. Ujú. Este proyecto, ¿quiénes participaron en la Te diría- redacción? Te diría que participaron si se quiere, los principales, no somos ni Daniel ni yo, los principales autores latinoamericanos reconocidos en la materia, profesores, digamos, de las principales universidades de Latinoamérica. El proyecto no es un invento que se hizo acá, el Se proyecto adaptan los que frameworks globales Claro. que son exitosos en el mundo a la idiosincrasia argentina y las posibilidades que tiene el país, ¿no? Sí. El proyecto es, digamos, se toma como base el reglamento europeo que ahora vamos a ver del 2018, que en Europa está andando y muy bien. Se toma como base la ley brasileña del 2020, que está andando y muy bien. De hecho, hoy hubo un tema interesante que ahora vamos a contar, ¿no? ¿Qué pasó? Nada, esto da para hablar y mucho. Simplemente estos son los derechos que nosotros tenemos como personas. Tenemos derecho de acceder, de oponernos, de pedir portabilidad, de pedir la supresión, nada. Después, si quieren, a lo mejor ampliamos. Pero estos son todos los derechos que están contemplados en la ley, en el anteproyecto. Recordemos que la ley está armada para nosotros, ¿sí? Nosotros somos los titulares del dato, pensando siempre en nuestros propios zapatos. Este es un tema importante, tiene que ver con la charla que veníamos hablando de IA y todo lo demás. Suponiendo que esto funcione, y yendo un poquito a lo que preguntaba recién ahí el caballero, el señor, nosotros podríamos oponernos a determinadas decisiones automatizadas, ¿sí? Tenemos derecho a pedir la intervención humana, como decía recién Si te Adri. rechazan un crédito, por ejemplo, si sí. no te aceptan en una empresa de medicina prepaga y no tenés del otro lado una persona, vos tenés derecho, vas a tener derecho a que sea revisado por una persona. Y el último punto, obviamente gran discusión, un poquito de lo que decías vos, el derecho a requerir la exhibición de los patrones del algoritmo. Bueno, esto se discutió mucho, probablemente sea uno de los temas que más se discuta en el Congreso con nuestros diputados y senadores, que muchísimo entienden de este tema. ¿Cómo? Bueno. Ok, después en el café si querés ampliamos. Después, la normativa esta que decíamos europea, que ahora lo vamos a contar, la normativa brasilera y también la nuestra, está armada yo diría, con dos sujetos bastante claros. Alguien es el responsable y alguien es el encargado del tratamiento, ¿sí? Para ponerlo fácil, ustedes son un banco, ustedes van a ser el responsable de un tratamiento. Y le piden a una empresa que liquida sueldos, vamos a un ejemplo tonto, ¿sí? Liquidame los sueldos de todo el personal, ¿sí? Le encargan una determinada tarea que tiene que ver con datos personales. Pero el responsable son ustedes, el encargado de un determinado tratamiento es, en todo caso, la empresa que liquida sueldos o la que sea. Bueno, ambas empresas, tanto el responsable como el encargado, tienen que cumplir con protección de datos por diseño y defecto. Si quieren después ampliamos. Tiene que tener un delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos, en un lenguaje sencillo y llano, es lo que fue el oficial de cumplimiento de ley de activos en los 90, lo que fue el compliance officer hace un par de años. Bueno, el DPO o Data Protection Officer es eso. Es un nuevo rol en las organizaciones. Ahora vamos a contar un poquito más, que puede ser interno, ¿sí? O puede ser externo. Se puede externalizar y se puede tener un alguien o digamos, un equipo. Hoy no es obligatorio por la Hoy no es normativa, obligatorio, no. Sí es obligatorio para organismos públicos. No hay ningún organismo público que yo tenga conocimiento que tenga un DPO hoy. Sí tengo información de que en breve hay un organismo público nacional que va a designar a un DPO.
esperemos que sea el puntapié inicial para que otros también hagan lo mismo. Pero también, más allá de que no sea obligatorio, hay un montón de empresas hoy que son quizá multinacionales o que tienen operaciones regionales que cuentan con un DPO, porque habla lo que les decíamos antes, el tema de la responsabilidad proactiva. Entonces, ellos han desarrollado un área de privacy y tienen su delegado de protección de datos hoy. Conozco bancos que tienen, por ejemplo, ¿no? Bien, este es digamos, va a existir este requisito en donde el responsable o encargado de tratamiento quizás es para las empresas, las multinacionales que no tienen operación en la Argentina. Solamente para que sepan, con una red social, sin hablar de nadie, de ninguna en especial, pero todos entenderán, cuando cualquiera de nosotros tiene algún inconveniente serio con una red social, casi que no tenemos defensa. Da el ejemplo de Workon, que es el... O el defensa de Workon. Casi que no tenés defensa en la Argentina. No tenés a dónde notificar, hablando bien de abogado. No sé a dónde encontrarte. No tenés domicilio acá. Y no puede ser que en el 2024 la solución a eso sea, tengo que ir a demandarlos, no sé, a California, a Palo Alto. No. Yo soy un consumidor, yo soy un titular de datos que tuvo un problema acá. Me lo tenés que solucionar acá, porque vos estás haciendo, de algún modo, hay negocios u operaciones en la región. Eso es algo también súper discutido por las grandes compañías tecnológicas y no quieren saber nada, y es algo que se opusieron, en el anteproyecto está, y por supuesto, en el Congreso también este tema seguramente se va a discutir y mucho. Y después el tema que decíamos de tener un DPO bien. Temas, criterios generales de información crediticia también. Esto quizás no varía mucho, el tema de los 5 años y 1 año, cuando el deudor tenga o no tenga una obligación, es algo que ustedes están súper acostumbrados. Digamos, alguien paga una obligación que tenía una deuda que tenía con el banco, bueno, durante algún tiempo lo vas a seguir informando, después de algún tiempo no lo informas más. En eso no cambia. Sí, el tema del algoritmo, vuelvo a decir, que es lo que recién decían, está metido, está incorporado en el anteproyecto, habrá que ver y este finalmente. Punto también es un poco polémico. Y eso también es importante, el último. Ponen en cabeza de la entidad notificar algún cambio, ¿no? Exacto. El famoso alerta de alguna empresa que no queremos nombrar, porque no es que no la queremos, sino para no hacer publicidad, ese alerta que uno puede generarse automáticamente, bueno, hoy por hoy las entidades tendrán que cumplir con ese alerta e informarle a cada uno de sus clientes, si es que, insisto, sale la normativa como está. Bien, tema multas, esto es algo, no vamos a ahondar, pero ¿por qué funciona en Europa? ¿Por qué funciona en Brasil? Y quizás en Argentina cuesta, después de 24 años que funcione. La multa más alta en Argentina son menos de $100. Entonces, ninguna organización, no importa si es buena o mala, ninguna organización va a cumplir con la normativa. Sí, por eso el que cumple acá no es por las multas. No, el que cumple acá es porque tiene ganas, porque tomó conciencia, porque los consumidores estamos más atentos, porque a lo mejor elegimos una empresa u otra, porque tengo la sensación de que cuida mejor mis datos que aquella. Va por ahí, ¿sí? Obviamente que en Europa las multas son brutales, ¿no? Ahora vamos a verlas, y obviamente que, como digo, Brasil, que lo nombramos siempre, es el país digamos, más cercano a nosotros y es el referente. Para que tengan regional. una idea, una multa en Europa puede ser 600 euros mandarle un mail a alguien que no te había dado su correo electrónico. Por eso solo 600 euros. Y acá $100 la más. Sí, 80 y pico, $90. Miren esto, un poco yendo a tu comentario que es súper valioso. No es una locura de Argentina, no es una locura de un par de autores, no. Miren el número que estamos viendo. El 83% de los países del mundo tienen normativa de datos personales. ¿Sí? Un poquito más, un poquito menos, están los colores, pero el 83% de los países tienen esto. ¿Sí? No es una locura de, acá en Argentina dijimos, bueno, no tenemos nada que hacer, trabajemos a datos personales. No. Este es un número súper importante. Un poquito más, un poquito menos, un poquito más estricta, un poquito menos estricta, pero el 83% de los países, todos los que están pintados ahí, salvo los blanquitos y no sé cuánto, tienen. Y algunos tienen normativas estaduales. Estados Unidos, que está ahí en rojo o colorado, como quieran decirlo, tiene el estado de California, que es una ley, digamos, estadual, y tienen 2 o 3 estados más que en un par de meses empiezan a funcionar sus normativas, y hace un mes y pico, 2, circuló como un proyecto nacional o la ley federal de la Bill of Privacy, pero no, nada, está por ahí y difícilmente avance. Estos son, si se quiere, los 4 referencias cuando uno habla de datos personales. Habla del reglamento europeo, sin duda, 2018, marcó un antes y un después. Brasil 2020, CCPA, que es la de California, y la People, que es la China. Este es un tema que también a mí me apasiona hablar de la geopolítica, no nos da el tiempo, creo, a ver,
¿Qué nos quedan? 2 minutos, ¿no? Nos tenemos que salir corriendo. Bueno, lo charlamos en el break. Esto es Latinoamérica, también un poquito yendo a lo que decíamos. Todo Latinoamérica está pintada, ¿sí? Salvo 1 o 2 países de leyes de protección de datos personales, ¿sí? Entonces es Argentina, Latinoamérica, el 83% de los países del mundo tienen normativa. Canadá tiene una ley importante. Canadá tiene una ley muy buena. Lo que nosotros decimos es un movimiento silencioso de la protección de datos personales. No es algo que aparezca en la portada de los diarios, no queremos, mucha gente no habla de... Bueno, sí, es un movimiento silencioso. Aparece desde otro lugar. Creo el tema de que ahora no te puedan solicitar la tarjeta de crédito o débito para pagar en los locales comerciales, sí, es parte de cambiar esta política en materia de protección de datos personales también, porque uno empieza a exigir que te cuiden los datos, ¿no? Entonces, indirectamente, la gente va tomando, le va dando importancia a estas cuestiones y a cuidar sus datos, ¿no? Totalmente. Queremos mencionar esto también que lo dijo Dani hace un ratito. Hay un convenio es un convenio internacional, es un tratado internacional, ¿sí? Que es el 108 Plus en realidad, que es como su versión más moderna. Hay un poco de países menos pintados, pero es un tratado internacional que distintos países fueron queriendo suscribir y adherirse, ¿sí? Sin entrar en derecho constitucional, pero lo que dice nuestra Constitución es la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que dicta este Congreso, ese es el nivel jerárquico de las normativas. Este convenio 108 Plus, Argentina lo firmó y estamos a la espera de 3 o 4 países a nivel mundial que pidan suscribirlo y firmarlo para que esté vigente en la Argentina, ¿sí? Por lo tanto, tengamos o no tengamos la ley nueva, este convenio probablemente lo tengamos vigente en un par de meses. Y este convenio nos va a hacer trabajar y nos va a tener que acostumbrar al tema, ¿no? Y ahí va a ser parte de la normativa argentina, la responsabilidad proactiva, la notificación de incidentes, la portabilidad de datos, la oposición, etcétera. Queda mucho por decir, pero no nos tenemos que ir, ¿sí? Entonces solamente queremos compartir algo para que veamos también el efecto o el impacto, no solo en las empresas que ustedes trabajan, sino a nivel personal de ustedes. Nos parece importante, por lo menos, cerrar con este slide. ¿Te parece, Dani? Dale. Ahí decía, el impacto de las leyes de protección de datos personales. Las siglas en inglés del reglamento europeo. Año 2018 sale, ¿sí? En realidad se sancionó 2016 y se le dio a las organizaciones 2 años para que acomoden, digamos, sus escritorios, sus servidores, sus nubes, y el reglamento esté vigente. Todo eso más o menos ya lo fuimos viendo. Estas las multas que después los vemos. No sé si llegan a ver 2020 ahí. Eso es LinkedIn, ¿sí? Data Privacy Worldwide, dice. O sea, la búsqueda fue todo lo relacionado con Data Privacy, qué posiciones se están buscando a nivel mundial en el 2020. Y el número son 2.400. Bueno, puede estar bien, ¿no? O sea, 2.400 posiciones en todo el mundo relacionadas con la materia. Insisto, 2 años antes había salido el reglamento europeo. Miren esto. 2022, ¿qué vemos ahí? 111.000 posiciones a nivel mundial, ¿sí? Que son buscadas relacionadas con la materia de Data Privacy. Para que lo dimensionen, en Brasil, cuando se aprobó la Ley General de Protección de Datos Personales, uno de los puntos más importantes es que tienen que designar un DPO. Todas las empresas. Entonces, no tienen una historia en materia de protección de datos personales en Brasil. Entonces, de un día para el otro, tuvieron que empezar a formar profesionales y no dan abasto. No dan abasto porque todas las empresas tienen que tener un DPO. Es obligatorio y tienen multas y se aplican las multas. Exacto. Miren 2023. Casi 150.000 posiciones. Entonces digo, no importa si tal país tiene ley, no importa si tal empresa cumple o no cumple, miremosnos nosotros como profesionales que trabajamos en estos temas. O sea, el mundo está buscando profesionales que trabajen estos temas. Probablemente sustentabilidad y privacy o gobierno de datos, que también es como una variante, sean las posiciones hoy por hoy más buscadas a nivel mundial. En LinkedIn, que creo que es algo que todos usamos y todos Paco, conocemos. creo que está bueno Cerramos, que sepan, ¿no? Acá. Okay. El tiempo, el plazo que se le da una vez, si se llega a aprobar el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales, es uno de los puntos más polémicos que hubo en la discusión. ¿En cuánto tiempo va a entrar en vigencia? Sí. ¿No? ¿En cuánto tiempo? Y el proyecto decía 6 meses. Imagínense, 6 meses, no hay manera de cumplir con todo esto. Probablemente sea uno de los puntos que también más se discuta en el Congreso. Y solamente creo de todo lo que queda, ya hablamos de DPO, queremos mencionar esto. La normativa europea, brasilera y la nuestra cuando salga hace referencia a esto. Privacy Impact Assessment,
probablemente muchos de ustedes estén trabajando en riesgos, obviamente, fraude, tiene todo que ver con lo que estamos viendo. Lo que dicen estos documentos, eso es de España, esto es de acá de Argentina, es cada vez que una organización va a hacer un nuevo tratamiento de datos personales es todo, ¿sí? Un almacenar, un enviar, un eliminar, todo eso es un tratamiento de datos personales, tiene que hacer una evaluación de impacto respecto de qué va a pasar con esos datos personales. Imaginémonos, ¿sí? Como cuando una empresa, no sé, allá yendo para el sur, tiene que tirar algo, no sé, al riachuelo, tiene que hacer un análisis de impacto ambiental. No es para todos los casos. No es para todos los casos. Se detalla y se enumera en Exactamente. qué casos es obligatorio hacerlo y obviamente por un tema de responsabilidad proactiva se debería hacer en todos los casos. Bien, cerramos. Pregunta cortita. Sí. Pregunta cortita. ¿El 108 o el 108 Plus Uruguay lo aprobó también. regula o de alguna forma homogeneiza multas entre los países o pretenderá hacerlo? No toca temas de multa. No toca el tema de No, multa. no está pensado No. que todo. No, eso lo deja para la legislación. Para autoridad local. La El autoridad. convenio 108 Plus, para los que a lo mejor también tienen idea o vinieron trabajando temas de cibercriminalidad, se parece bastante a lo que fue el convenio de cibercriminalidad de Budapest del 2001. ¿Sí? O sea, es un tratado internacional donde varios países adhieren y después esos países tienen que internamente sacar sus propias normativas, como en Argentina salió la famosa ley de delitos informáticos que están incorporados a nuestro Código Penal. Bueno, acá es lo mismo, o sea, yo por un lado adhiero a un tratado internacional que trata la materia y por otro lado tengo que hacer mis deberes internos y tener una normativa adecuada. Y hay algo que no dijimos con Dani, y con esto cerramos antes que nos echen, y es, Argentina, aunque nos cueste creer, es un país con legislación adecuada para Europa. Es uno de ¿Sí? los 6, Uno de los 7, 8 países. 7, 8 países en el mundo. Allá lejos en el tiempo logramos un determinado estándar, como tenemos una cucarda. Decirles qué significa eso para... Claro, ¿qué significa eso? Eso significa que para cualquier organización europea, ¿sí? Que está trabajando temas de datos personales, nosotros acá desde Argentina podemos, ya cerramos, podemos ser su back office, podemos ser, digamos, por eso acá en Argentina funcionan muchos back office de bancos europeos, por eso funcionaron pueden durante transferir muchos datos. años. Puedes transferir datos libremente. Es como es como si estuviéramos en Europa, ¿sí? Por lo tanto, el compromiso de Argentina con Europa es importantísimo. Por lo tanto, la ley en Argentina va a salir. No podemos perder ese estatus y es un poco lo que, digamos, se viene diciendo y escuchando desde Europa. Nada más, muchas gracias. Te hago una Sí. pregunta. ¿La obligación de denunciar va a ser optativa? No. No, depende. Fantástico. Depende del incidente que tengas, como recién aportaban acá. Ok. A lo mejor vos vas a tener que ver qué activos, digamos, te Sí. impactaron. Y si obviamente entre los activos que te impactaron tenés datos personales de nosotros, probablemente tengas que hacer hasta te diré una doble o triple denuncia, depende. A mí como consumidor, a la agencia y a lo mejor hasta a lo Ok. mejor algo penal. Eso, Si no hay- si eso no- implica, eso es entidades bancarias No, o todos. todo. 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 O sea, hace poco escuchamos el RENAPER. Hace poco no, hace Bueno. mucho tiempo. No, este año hubo como Sí, una de vuelta. Sí. de vuelta. Y supuestamente no surgió nada. Mira, ¿lo contás vos o lo cuento O yo? sea, Nosotros lo entonces denunciamos a eso. el escenario no estuvo declarado. Nosotros Y fuimos. no sabemos cuán grande ¿Hace fue cuánto? tampoco. ¿2, 3 años, Dani? Hicimos 2022. 2021, 2022 hicimos la primera denuncia, entre comillas, dentro de las 4 que se hicieron en ese momento contra el RENAPER. Yo no tuve noticias en 4 años de nada. Yo denuncié a WorkCoin. Tampoco Sí, tuvimos ahí, nada. Imagínense que no. Entonces, ahí Un tenés un gran denunciador tema, serial. ¿no? Por eso. Soy el Monarsan de la privacidad. No, ahí tenés un tema que es que claramente el sector público también está obligado a todo esto que estamos charlando. No es solamente algo que cae sobre el sector privado. Pero bueno, el sector público no solo, no quiero hablar del RENAPER, tenés RENAPER y tenés muchos otros organismos que han sufrido Esto incidentes. es un problema que se puede trasladar también a Europa. Es muy difícil que, por ejemplo, en España se aplique alguna multa a un organismo público. Sí. Siempre le condonan la deuda. Porque etcétera. es un tema contable de presupuesto. Claro. O sea, el dinero, vos me vas a pagar esta multa, te la voy a cobrar yo, esta multa va a entrar y forma parte del Estado, ¿no? A lo que voy es, si se filtran datos de RENAPER, en donde los bancos hacemos nuestro onboarding Sí, sí. con el RENAPER, Imagínate. Bueno, por eso lo importante
el RENAPER o cualquier otro organismo u otra empresa, si sabe que se comprometieron datos en un incidente de ciberseguridad, tienen que notificar a los titulares para que sepan qué hacer. Por ejemplo, apenas pasó lo de RENAPER, ustedes saben que el documento tiene un número, tiene un código de barras y tiene un número de trámite, y si escaneas el código ese de barras, vas a poder acceder a un montón de datos, entre ellos el número de trámite que sirve para validar un montón de cosas, ¿no? Lo primero que hice yo fue renovar mi DNI, porque te renuevan el DNI y te dan un número nuevo de trámite. El tema es que no podemos salir todos a hacer lo mismo. Sí, y hay organizaciones, hay un lugar que organiza conciertos, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, Sí, no vamos a dar el nombre, arena. pero que cambió su política para sacar los tickets y entradas. Y antes te pedían, o validaban contra mail, validaban con nosotros, hoy por hoy te están pidiendo DNI y número de trámite del DNI. Y vos decís, El no sé número que de te está trámite- asesorando, pero te está asesorando mal. El tema es que Porque, digamos, no. El tema es que es totalmente excesivo que te pidan un Claro. número de trámite para validar una identidad para comprar una entrada. Estoy sacando una entrada. Tiene que tener un equilibrio eso. Si es para abrir una cuenta bancaria, yo le doy el DNI. Sí, está bien, pero es excesivo eso. Es absolutamente excesivo y no, o sea, de última, el tema del fraude, ni siquiera Andrés, es que te lo pido cuando estoy validando tarjeta. Yo quiero meterme, yo era un usuario de ese lugar, iba a muchos recitales y conciertos, la otra vez quise meterme en un concierto y no puedo. Y me encuentro tengo que dar el DNI y el número de trámite. No te doy nada, estás loco. Ahora va o a sea, la puerta y se queda en la puerta escuchando. me quedo en la puerta y claro. Daniel, Bueno, Daniel, cerramos. Facundo, un placer. Le damos un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Ahora les vamos a dar un presente.